mañana. Es un placer poder compartir un momento la palabra del Señor. Este es su segmento, Aptos para la Gloria. Hoy quiero meditar un momento sobre el tema viviendo en un nivel superior. Y la cita se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 16 y 17. De hecho, todo el capítulo 6 nos habla sobre este ejemplo, ¿no? Y dice, versos 16 y 17, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Si miramos al principio de este pasaje, nos damos cuenta que Daniel habla, o sea, el principal que habla acá es Daniel. Y Daniel, según la palabra, dice que Daniel significa, en hebreo, Dios es mi juez. Y Daniel, según estudios, dice que era descendiente de la familia de David, que fue llevado cautivo a Babilonia cuando era joven. Y fue escogido con 3 compañeros suyos, Ananías, Misael, Azarías, para residir en la corte de Nabucodonosor, donde él halló favor e hizo grandes progresos en la ciencia de los caldeos, así como en la lengua sagrada de ellos. Nos damos cuenta cómo Daniel desde un principio, desde que era joven, fue llevado cautivo a Babilonia. Miramos que Daniel pues era un joven determinado, tenía un corazón totalmente determinado, y en su determinación, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, dice que él superó bastante en los estudios de Babilonia, ¿verdad? A tal punto que Dios le empezó a dar a Daniel un lugar bastante eminente. Si nos damos cuenta en el verso 1 del capítulo 6, dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernase en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Entonces, si nos damos cuenta que Daniel, siendo extranjero en una nación desconocida, el primer punto es que Daniel decidió no contaminarse con las comidas del rey, que eran el resultado de cultos idólatras, ¿verdad? Y este punto que vemos acá, que él tomó la decisión de no contaminarse, podemos ver la determinación que había en él como joven. Y eso le trajo resultados a Daniel. Segundo, en Daniel dice la palabra que por haber tomado esa decisión de no contaminarse, había un espíritu superior. Por eso lo dice el verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fue importante para Daniel el tomar la decisión de no contaminarse, ¿verdad? Estando cautivo en una nación que no era su nación, ¿verdad? Pero él decidió no contaminarse, ¿verdad? Entonces, el no contaminarse, el guardarse para Dios,
a él le trajo un espíritu superior. Había varias circunstancias que parecían estar en contra de Daniel. Primero, era nativo de un reino extranjero. Segundo, había ocupado el cargo de primer ministro de Babilonia. Si usted se da cuenta, miramos cómo dice que el rey pone sátrapas, ¿verdad? Sátrapas para que le ayudasen a gobernar. Y un sátrapa dice que significa protector del país. Sátrapa significa protector del país. Y un sátrapa era un gobernador providencial designado por el rey para ejercer la autoridad civil y militar sobre varias provincias. Y sobre estos 120 sátrapas que fueron asignados, dice que fueron asignados 3 ministros a quienes habían de rendir cuenta los sátrapas para que el rey no saliese perjudicado. En el Nuevo Testamento dice que un sátrapa es alguien que dirige. Si nos damos cuenta, el lugar eminente que Daniel recibió de parte de Dios, de los 3 ministros presidentes asignados, Daniel dice que era superior porque sobrepasaba a los 120 sátrapas y a los 2 ministros asignados con él. Entonces nos damos cuenta, hermanos, cómo Dios empezó a bendecir la vida de Daniel, colocándole como ministro principal en una nación que no era su nación. Entonces nos damos cuenta, pues, que cuando hay una determinación dentro del corazón hacia Dios, no importa en qué lugar tú estés, no importa si estás en tu país o si estás fuera de tu país, hay un crecimiento que Dios te da, hay un levantamiento que viene sobre tu vida. Entonces nos damos cuenta que David dice que Daniel era nativo de un reino extranjero. Y eso era algo que tenía él quizás en contra. Había ocupado el grado de primer ministro en Babilonia. Tercer punto. Por otra parte, Daniel dice que tenía entonces unos 85 años. Era demasiado viejo para los menesteres del primer ministro de la nación. Pero Darío vio en él que había algo extraordinario. Darío no vio lo avanzado de edad de Daniel, sino que Darío vio en él el espíritu superior que había en él. Él vio algo extraordinario, pues lo halló sabio, prudente, virtuoso, sin tacha alguna. Miremos la forma que este hombre se conducía. Por eso miramos en Daniel capítulo 4, capítulo 6, versos 4 y 5. Dice así, voy a leer desde el verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas, gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, si nos damos cuenta, entonces Darío, eso fue lo que vio en Daniel. No vio lo avanzado de la edad de Daniel, sino que él vio la gracia, él vio el espíritu superior que había en él, y por eso no vaciló, no titubeó en 2 pensamientos, en ponerlo también como cabeza para que él también gobernase o le ayudara a dirigir. Entonces nos damos cuenta pues que nosotros, el pueblo cristiano, también estamos en esa grande bendición. No es cualquier cosa que tengamos al Espíritu Santo residiendo dentro de nuestro corazón. Si nos damos cuenta, solo con el Espíritu Santo que está viviendo en lo profundo de nuestro corazón, entonces
Yo creo que hay un espíritu superior en nosotros. Entonces Dios quiere que nosotros nos movamos en ese espíritu superior, que vivamos en esa vida superior, para que así podamos ser de efecto a este mundo, para que este mundo pueda tener un cambio poderoso. Hay veces que los hijos de Dios son sometidos a prueba. Porque la palabra dice que Dios prueba el corazón de los justos, ¿verdad? Entonces, hay veces que los hijos de Dios son sometidos a prueba para probar su fe, su fidelidad, su amor hacia Dios y para que el nombre de Dios sea exaltado sobre todas las cosas. Nos damos cuenta que estos sátrapas empezaron a tener envidia de Daniel. Empezaron a verlo como un extranjero y lo ponen en un cargo aún sobre de ellos. Entonces esta gente dice que a través de que le tuvieron envidia, empezaron a buscar una forma de cómo malinformar a Daniel, ¿verdad? Y el gran problema para ellos era que Daniel se conducía tan correctamente. Daniel hablaba tan correctamente que nunca le dio pauta, ¿verdad?, a que ellos tomaran un punto para poder acusarlo. Por eso el verso 4 dice, entonces los gobernadores sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta, dice, fue hallado en él. Entonces, si nos damos cuenta de algo tan importante, la causa de la envidia es alguna cosa buena, pero el efecto de la envidia es siempre el mal. Nos damos cuenta de esta gente que no deseaba solo el mal para Daniel, deseaban acabarlo, deseaban destruirlo totalmente. Por eso fue de que ellos se combinaron y fueron con el rey, con Darío, y dijeron, mira, se pusieron de acuerdo, a Daniel no podemos malinformarlo porque no hay ninguna falla en él. Lo único que sí vemos es que él es fiel a Dios, que lo invoca todos los días, que le busca. Hablemos con el rey que haga un edicto y que en ese edicto él diga de que por 30 días nadie se puede comunicar con su Dios. Cualquier cosa solamente con Darío, con el rey, y cualquiera que falle de esta forma, entonces que sea castigado, ¿verdad? Y de esa forma fue que le hablaron al rey, hermanos, y dice que el edicto fue dado. Darío no se percató también de la astucia que estaban utilizando estos varones para derribar a Daniel, ¿verdad? Y el edicto fue dado, fue autorizado. Y la palabra dice que Daniel no tuvo temor de invocar a su Dios, ni tuvo miedo de testificar de él. Por eso en el verso 14 nos damos cuenta que dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traído una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Nos damos cuenta que aun cuando el edicto fue dado, Daniel no tuvo temor. Daniel dice que abrió las puertas de su ventana que dan hacia Jerusalén e invocaba 3 veces a Dios en el día. No dice de cuántas horas era su invocación, pero él no tuvo temor de lo que estos pretendían. Él no tuvo miedo del edicto que fue dado, porque iba en contra de él. Ahora yo te quiero decir algo, que cuando tú vives en un nivel superior, tú no te alocas, no te desatinas,
sino que tú confías plenamente en Él. Puedes descansar seguro en Él. Es importante esto. Por eso es importante vivir uno en un nivel superior. Dios quiere que tú y yo vivamos esta vida en un nivel superior. No hablo superior económicamente, que te cambies de colonia y te vayas a una colonia residencial. No, te estoy hablando espiritualmente. Dios quiere que tú aprendas a vivir en un nivel superior a través de que Jesucristo o que el Espíritu Santo entró en tu corazón. No tienes cualquier cosa en tu corazón, tienes al Espíritu de Dios. Tienes que vivir entonces en un nivel superior. Cuando tú vives en un nivel superior, entonces tú aprendes a confiar en Dios. Tú aprendes a depender totalmente de Él. Y así como Daniel, miren, nos damos cuenta que a él no le importó. Dice que vinieron, lo echaron con los leones, lo metieron en esa fosa, pusieron la piedra encima, ¿verdad? Y Daniel dice que su fe, el confiar plenamente en Dios, vivir en un nivel superior, lo llevó a confiar en Dios. Y el confiar en Dios, su fe provocó que Dios desatara un milagro sobre su vida. Y el milagro fue de que la palabra dice que un ángel descendió y le tapó la boca a los leones. Y no pudieron hacerle daño. Posiblemente Daniel hasta recostado estaba sobre ellos. Y los leones eran tan mansos como una oveja, ¿verdad? Yo sé que hoy en día, para finalizar, hoy en día a veces somos sometidos, somos probados de muchas maneras. Y quizás tú estás metido en un pozo, en tu pozo, ¿verdad? Y hay muchas situaciones que se tornan en esta vida. A diario se nos tornan situaciones. Si nos vienen situaciones, está siendo probada nuestra fe, está siendo probado nuestro amor, está siendo probada quizás nuestra paciencia, está siendo probado quizás cuánto nosotros amamos a Dios. Pero cuando tú y yo tomamos la decisión de no contaminarnos con este mundo, sino de que apartarnos en santidad para Dios, entonces vivimos en un nivel superior. Y cuando tú aprendes a vivir en un nivel superior, confías en Él, tu fe va a provocar un milagro. Desata un milagro sobre tu vida. Desata un milagro sobre tu familia. Desata un milagro sobre tu economía. No importa la situación, las situaciones que estás pasando, las pruebas que posiblemente han venido sobre tu vida, ¿verdad? Si tú aprendes a confiar en Dios plenamente, un milagro de Dios va a ser desatado, así como Daniel. ¿Verdad? Así como Daniel que fue sacado del foso de los leones. Dice la palabra de Dios que el rey Darío dice que se levantó de mañana, no pudo dormir de mañana y llegó al foso a preguntar. Daniel, triste en su corazón, ¿estás el Dios al que tú sirves, Él te libró? Y Daniel dice que le respondió, vive, oh rey, que sí me libró el Señor. Y Daniel dice que fue sacado del lugar, ¿verdad? Y las personas que malinformaron a Daniel, dice que fueron agarrados ellos con todas sus familias, papás, mamás, hijos, y fueron lanzados al foso. Dice la palabra que estos no habían topado, no habían llegado al fondo del pozo. Cuando dice que los leones los agarraron en el aire y les quebraron todos los huesos. ¿Cuáles son los resultados? Cuando uno aprende a confiar en Dios y cuando uno vive en un nivel superior. Darío empezó a testificar. Darío empezó a alabar el nombre del Dios viviente. Y sacó un edicto que todos sirvieran al Dios viviente. Que todos le sirvieran con todo su corazón. Y por último, ¿cómo fue el estado de Daniel? Verso 28. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. ¿Cómo fue la condición de Daniel? Fue próspero. No se quedó en miseria. Cuando tú y yo decidimos vivir en un nivel superior, el Señor te va a tener próspero. Te va a levantar, te ha de bendecir el Señor, porque nunca lo deja uno olvidado. Entonces yo te invito a que tú y yo vivamos en un nivel superior y que nada ni nadie te motive a salir de ese nivel superior, porque a eso fuimos llamados, ¿verdad? Así que
yo te invito entonces a que tú puedas vivir en ese nivel superior. Yo sé que Dios te va a ayudar si tú te dejas tomarse, que Él te tome de la mano, Él te va a llevar y te ha de bendecir grandemente. Que Dios te bendiga.